Bienvenidos a una nueva edición de Kilka Podcast. Mi nombre es Marco Ato y en esta oportunidad estamos junto a un literato infantil. Su nombre es Eric López Sánchez. Bienvenido, Eric. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, gracias Marco por la invitación y aquí atento a cualquier interrogante que deseen hacerme. Eric hace literatura infantil, punto que no hemos tratado en toda nuestra saga de Kilka Podcast, lo cual nos llama mucho la atención y vamos justamente a tratar las dudas que tenemos, las curiosidades que tenemos y tratar también un poco de, digamos, análisis social. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, también estamos en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Nos ayudaría mucho suscribiéndose y dándole like a este video. Eric, usted estudió comunicación social en la San Marcos. ¿Qué recuerdos tiene usted de la época universitaria? A ver, yo ingresé a la universidad el año 95, una época particularmente difícil porque coincidió el gobierno de Fujimori y la toma de las universidades por los militares, ¿no? Entonces fue una época complicada, pero una época también importante porque implicó también que muchos jóvenes en ese tiempo de mi edad pudiéramos pues enfrentar a este problema que terminó pues convertirnos en la dictadura de Fujimori, ¿no? En ese contexto nos tocó estudiar y ver pues cuál era pues ese pequeño mundo que siempre representa San Marcos. Es decir, lo primero que le viene a la mente cuando piensa en sus recuerdos de universidad fue ese momento en el que el gobierno de facto, digamos, vulnera esta autonomía universitaria que tenían, ¿no es cierto? Con los militares ingresan. Sí, muy, muy sentido porque verdaderamente pues uno discurría pues por la ciudad universitaria y te encontrabas con militares por todos lados, ¿no? Habían algunas clases incluso que eran interrumpidas, entonces fue una época de mucha represión y donde pues se tuvo que salir a las calles para terminar pues con esa dictadura que representaron esos 11 años de gobierno fujimorista, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es que en este contexto difícil, en este contexto álgido de confrontación política, usted decide tomar esta decisión de dedicarse a la literatura infantil? ¿Surgió en esos años o fue posterior a ello? Bueno, en realidad yo siempre he escrito, ¿no? No precisamente enfocado en literatura infantil, pero siempre he escrito. De hecho, un primer premio que tengo es un premio que no tiene que ver con literatura infantil, tiene que ver más con una literatura convencional, no dirigida para niños. Y este tema de la literatura infantil ya comienza a enfocarse o a direccionarse con los años, porque yo, saliendo de la universidad, primero caigo por el mundo del periodismo y luego caigo en el mundo editorial. Y en el mundo editorial, más precisamente en el mundo de la edición de textos escolares. A partir de eso es que voy orientando mi gusto o mi preferencia por la literatura infantil. Y comienzo a publicar, tengo la suerte de publicar algunos cuentos y ahí reoriento lo que estoy haciendo en edición hacia el mundo de la literatura. Estudio una maestría en literatura infantil y como que direcciono mi camino hacia esa ruta. Genial, entonces usted ha tenido un paso por el periodismo nacional, también me comenta. ¿A qué se dedicó específicamente en el periodismo? En realidad fue un paso breve, un paso muy breve por el comercio. Cuando yo comienzo a estudiar periodismo, a mí me gusta mucho el fútbol. Claro. Chiquillo de 14, 15 años, con los sueños de ser futbolista y con los sueños frustrados a la vez, el único camino que me quedaba para poder seguir en ese mundo era ser periodista deportivo, ¿no? Entonces, cuando yo intento ingresar a la universidad, tenía dos perspectivas, o estudiar historia o estudiar periodismo, y finalmente me inclino por estudiar comunicación social en San Marcos, pensando precisamente en dedicarme al periodismo deportivo, porque, como te digo, 15, 16 años, uno sin todavía enfocar su norte nítidamente, esa era mi perspectiva, ¿no? Y cuando salgo de la universidad, el año 99-2000,
hay una convocatoria en el comercio, en ese tiempo el comercio brindaba unas prácticas cursos y hacen un concurso entre estudiantes de diversas universidades para ir tomando practicantes y poder ir asumiéndolos a su cartera de profesionales. Y bueno, tengo la suerte de poder ingresar y en una cosa que yo consideré una cosa del destino, caer pues en la sección de deportes, ¿no? Entonces en ese momento yo andaba bastante feliz porque podía ir a cubrir los entrenamientos de los equipos, podía ir a ver Ya. algún entrenamiento de la selección que no ganaba nada, dicho sea de paso por aquel entonces, Sí, pues. pero me sentía pues un predestinado porque era lo que yo había pensado, pero afortunadamente creo que esa burbuja se rompió pronto y direccioné pues mis labores hacia el mundo de la editorial, que es lo que hago hasta ahora, ¿no? Eric, comentaste que la vez que escribiste no fue sobre un libro para niños. ¿Qué fue lo que escribiste y desde cuándo empezaste a escribir? Ese fue un concurso de cuentos que lo convocó el Centro Cultural Español con una organización que se llamaba SEAPAZ, que no sé si ahora existe, Centro para la Paz Juvenil, una cosa así, no recuerdo exactamente cuál eran, en qué consistía su nombre, que convocan, Ujú. y yo escribo un cuento que se llama Los Bienaventurados. Los Bienaventurados, que narraba básicamente la historia de un hombre que trabajaba y que tenía una esposa que se llamaba Rita y que estaba muy descuidada por él porque este caballero pues tenía muchas inquietudes de poder salir adelante y por eso trabajaba enormes horas al día y no cuidaba a su mujer. Y un día, regresando a su casa, pues descubre pues que esta esposa, esta señora, había sido un tanto atrapada por unos singulares personajes que eran unos caballeros que traían unas túnicas y que pertenecían a una religión, y que poco a poco van como que carcomiendo el cerebro de su esposa hasta que finalmente pues logran captarla hacia sus redes, y un día pues el hombre llega un tanto bebido, quiere estar con su mujer y la rechaza, ¿no? La rechaza, comienza a poner una Biblia en medio de ellos en la cama y al final pues el hombre desesperado no entiende por qué su mujer está teniendo estas reacciones, la empuja y la mata. Wow. La mata, la mujer cae, se golpea la cabeza y el tipo no tiene más o mejor idea que es un cuento muy macabro, descuartizarla. La Wow. descuartiza y guarda los pedazos del cuerpo en el frigider, y pasan las semanas y comienza a botar los desperdicios, perdón, las partes del cuerpo en el mar, hasta que finalmente, cuando le tiene que llevar la última bolsa en el día, no sé, 27, ya prácticamente había botado todas las bolsas con los restos de cuerpos, se choca con una especie de caravana o de manifestación de estos religiosos, los bienaventurados del Señor, que lo ven, se acercan, el hombre se pone nervioso, vienen unos niños un poco que lo alborotan, viene un perro y le arrancha la bolsa de la mano, que era la última bolsa que llevaba con un parte del cuerpo de la mujer. Comienza a zarandear la bolsa y descubre que era la mano de la mujer con el anillo, que precisamente era el anillo que había descubierto antes el hombre, con la inscripción de los bienaventurados del Señor, que había sido el anillo que le habían dado por bautizarla. Entonces, básicamente ese era un cuento un tanto Wow. macabro, un tanto bastante macabro para la época, que en realidad me dio bastante curiosidad porque cuando presentaron el cuento, que dicho sea de paso, ese curso de cuentos lo gana Jeremías Gamboa. Jeremías Gamboa logra el primer lugar de ese concurso de cuentos. El ya ahora reconocido Jeremías Gamboa. Cuando presentan el cuento, yo imaginaba pues que lo iban a presentar como un cuento muy macabro, en una onda muy atrevida mía al estilo de Edgar Allan Poe, pero Ujú. lo que dicen los que me queda muy grabado y me da El, mucha, an- mucha el curiosidad y anillo mucha risa, delator. sí, que me da mucha risa es que les había causado mucha gracia el cuento, ¿no? O sea, advertían mucha jocosidad en la forma en que yo había narrado la historia, ¿no? Mucho sarcasmo.
Entonces, ese fue un estilo que me ha ido marcando a lo largo de los escritos que yo he hecho, Ujú. porque no lo había reconocido en ese momento y que el sarcasmo que imprimía en las cosas que escribía, un poco me traicionaba incluso con el real mensaje que quería mostrar, ¿no? O sea, y este cuento surge a propósito de qué, porque una tía mía por aquel entonces estaba bastante enferma y justo se acercaron unos mormones en aquel entonces y me parecía pues como que aprovechaban el momento para la desgracia ajena, para precisamente captar a mi tía, captar a su familia, y finalmente los captaron, ¿no? Porque mi tía falleció y se llevaron a toda la familia, que son ahora fieles mormones, y eso como que me causaba en ese momento mucha indignación y mucha preocupación, ¿no? Entonces ese cuento nace a raíz de esa historia familiar. Y su mente totalmente voló, ¿no? O sea, dejó de volar su Sí, mente hasta un nivel de... claro, Es claro, interesante, de ¿no? hecho, No claro, suele... de hecho pasó eso, ¿no? Un poco de venganza y bueno, ya cuando uno comienza a escribir, ya la mano va haciendo su propio trabajo, ¿no? No suele romperse esa tendencia de los escritores de dejar de lado los aspectos cotidianos y transformarlos en su mente en algo más desarrollado, ¿no? Esquemas que de repente se nos pasa por la cabeza, pero el reto creo que está en hacer una narración que logre captar, pues, ¿no? Al lector, ¿no? Claro, de hecho, ¿no? A veces, bueno, ahora hay todo un tema con la neurociencia y la forma, Mm, pues, en que se produce la creatividad, ¿no? Y la ujú, creatividad es un aspecto bastante sencillo que tiene que ver con la forma como captamos a través de nuestros sentidos y cómo procesamos o licuamos esa información. Todo lo que escribimos o todo lo que producen los escritores no es nada inventado, no es la forma de recrear diferentes mundos o crear mundos posibles a partir de la información que captamos por nuestros sentidos, ¿no? Entonces, es importante ese punto, ¿no? bueno, más allá de esta interesante anécdota y de aquel cuento que usted consideró macabro al salir de su mente, pero que el concurso consideró jocoso, usted cuando escribe cuentos infantiles, centrémonos en los cuentos infantiles, ¿qué valores pretende transmitir a través de sus cuentos? Pasa algo curioso ahí, ¿no? Definitivamente el tema de la literatura infantil en Perú se ha puesto muy de boga en estos últimos años. El plan lector o el plan lector ha hecho que las editoriales vean en esto un gran negocio, ¿no? Mm, Hay una gran proliferación de escritores, hay una gran proliferación de textos, de libros para niños, pero mucho se ha descuidado y tergiversado el tema de la literatura infantil, que se la enfoca desde un lado pues, moralista, de un lado mm, pedagógico, cuando la literatura infantil es una literatura ciertamente enfocada para niños, pero que metros cánones estéticos de la literatura convencional o la literatura llamémoslo, o mal llamada, ¿no? O sea, entonces pensar en transmitir valores o transmitir, ¿cómo se llama?, enseñanzas a través de una literatura para niños. Debe ser una literatura que transmita arte, transmita esa característica que los buenos libros tienen que transmitir, ¿no? Una historia ciertamente enfocada en un texto que pueda ser entendido por el público al cual te diriges, por un público determinado que tiene cierto contexto, cierta edad, que conoce ciertas palabras, pero que no puede estar parametrado dentro de un mensaje que tenga que ver con valores o con una comunicación pedagógica absoluta, ¿no? Porque para eso pues están los textos escolares. Entonces ahí mucho se tiene que trabajar al respecto. Eh, yo mismo he permitido que en algunos cuentos míos pongan un valor, mm. cuando en realidad pues el cuento no lo que poner yo, sino ese valor en caso lo tiene que poner el lector al momento de codificar la historia, ¿no? Entonces ese es un tema que se presta a debate Sí, y, claro. que nos ha llevado pues
a bajar la calidad de los textos de literatura infantil porque precisamente se cree pues, que son manuales de conducta cuando están bastante alejados de eso, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, literatos como Roald Dahl, que son bastante irreverentes y que pues marcan pues la pauta de la literatura infantil o la buena literatura infantil a nivel mundial, ¿no? Son bastante irreverentes, son bastante, es muy sarcástico con la autoridad, se cuestiona mucho a los adultos, entonces eso no se ve pues en los libros de literatura infantil locales, ¿no? Son muy moralistas, muy buscados al valor y terminamos haciendo libros, manuales de conducta que, como te repito, es lo que no se debería hacer, ¿no? Qué interesante, Eric, ¿no? Es romper con ese esquema de un valor predeterminado. Creo que lo has explicado bastante bien. Y es más, ¿no? Uno reconoce por ejemplo, en Roald Dahl, el famoso cuento, por ejemplo, Matilda, que está en conocimiento de todo el mundo, que esa picardía, ¿no? Que parece ser una película no pensada en un cuento para niños, ¿no? Sin embargo, que transmite mucho, mucho valor. En el sentido de que, no en el sentido paradigmático, eso no me refería con el tema de valor, del esquema y del canon, digamos, si quieres, absolutista, que ha imperado en estas últimas décadas, como usted muy bien dice, del tema de un manual de conducta, de ver el cuento infantil como un manual de conducta, sino, claro, invitándolo a reflexionar sobre la sociedad, ¿no? Y creo que ese es, siento yo, un esquema que los literatos infantiles ya están comenzando a romper y a diversificar. Y es más, ¿usted qué opina con respecto a la influencia que tienen justamente la literatura infantil en la transformación de la sociedad? No, de hecho es fundamental, ¿no? Es fundamental. Es fundamental porque es el primer acercamiento y la literatura infantil constituye pues la base a partir de la cual vas a poder generar nuevos lectores, ¿no? De hecho, si no tienes una buena base de literatura infantil o no tienes buen acercamiento a buenos textos de literatura infantil, no esperes pues que vas a poder descubrir buenos libros posteriormente, ¿no? Ahora, en el tema de lo que se trata en la literatura infantil, hay muchos tabúes, ¿no? O sea, qué cosa no se debe escribir para niños, qué cosas se debe escribir para niños, si se tiene que escribir temas controversiales, no sé, pues temas que tengan que ver pues con temas políticos, con temas de coyuntura. Son Entonces temas hay, como que, vistos como que no, eso no se toca, ¿no? Se debe claro, romper eso. y ahí hay todo un problema porque entran a tallar las Ujú. propias editoriales. Entran a tallar las propias editoriales porque Mm. dentro del circuito comercial, muchos colegios no quieren ganarse, entre comillas, el pleito con algunos padres que pueden ver, pues, de muy mala manera que se traten ciertos temas en libros dirigidos para niños, ¿no? Cuando en realidad no debería haber ningún tema vetado, simplemente es cuestión de tratarlo con el debido criterio y el debido tino y el debido enfoque de acuerdo al, al público objetivo al cual te estás dirigiendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Eric. Quería preguntarte con respecto a justamente lo que mencionas de esta ruptura de cánones, esta ruptura de, si quieres, lo establecido a través de la literatura infantil. Un punto, interculturalidad. ¿Crees que de repente, pese a los esfuerzos que se están haciendo en la literatura infantil para, digamos, dejar de que todo siga saliendo desde Lima, ¿qué crees que sientes? ¿Qué sientes que falta para que pueda darse una verdadera interculturalidad, ¿no? Porque mucho se habla de la educación intercultural y de que supuestamente se tiene que ser bidireccional, ¿no? Que no solamente tiene que salir de la capital para el interior del país, sino que tiene que ser bidireccional, que el interior del país también tiene que contribuir con el desarrollo, por ejemplo, de la currícula escolar, por ejemplo, con influencia, con autores que participen. ¿Qué sientes que nos está faltando en ese aspecto? Interculturalidad. Yo creo que lo primero es la promoción de autores que fuera de Lima, ¿no? Ujú. Creo que si me viene a la cabeza, tenemos uno que es un clásico, Oscar Colchado con Cholito, que es una reivindicación, pero más allá de eso no tenemos más, ¿no? En los Exacto. últimos años, en los últimos años no ha aparecido un
un estandarte dentro de la literatura, ya vemos, fuera de Lima, para no llamarla provinciana, que precisamente también las editoriales están centradas en Lima, ¿no? Los grandes editoriales están centrados en Lima Ujú. y verdaderamente concentrados en esa pequeña camarilla, por así decirlo, de literatos que publican y publican y publican y publican interminablemente, ¿no? Yo no sé de dónde tienen tantas ideas para publicar año a año Sí, pues. cuentos diferentes, ¿no? Entonces, mientras no abramos el paraguas y permitamos pues que, que se tenga un enfoque mucho más amplio, buscando nuevos valores fuera de Lima, no vamos a poder descubrir esa literatura que precisamente nos ayudaría a descubrir contextos diferentes a los de Lima. Sí, totalmente de acuerdo, Eric. Creo que compartimos la misma percepción. Hay que romper con ese esquema también de que todo tenga que salir de Lima. Una pregunta, Eric, ¿qué recuerdo tienes de tu colegio? Estamos hablando del tema de la currícula y de repente a veces salen estas necesidades de transformación social en la cuna en la que uno fue, lo que fue su alma mater, ¿no? En su colegio. Cuéntanos, ¿en dónde estudiaste y cuál era tu curso favorito en el colegio? Bueno, yo estudié en un colegio del Callao, el Ujú, Colegio Nacional Callao, el que ujú. queda pues en el distrito de Bellavista, no sé si lo ubica junto a la Universidad del Callao. Ahí Sí. estudié la secundaria, ¿no? La primaria la estudié en un pequeño colegio en La Perla, porque yo toda mi vida he crecido en el Callao, el Ujú. colegio 5021, cuando en aquel entonces los colegios se denominaban por un número, ¿no? 5021, 5045, los colegios nacionales, los Sí. dos colegios nacionales. Tengo muchos recuerdos, sobre todo de la secundaria, más que por los maestros, por el grupo que formamos, ¿no? Porque era un grupo bastante variopinto, bastante diferente, bastante distinto, con ¿Cómo compañeros así? muy singulares y las anécdotas pues, que van construyendo en un colegio del Callao son, yo considero, muy especiales. En cuanto a los cursos, tengo recuerdo de un profesor Víctor Bustamante, que en aquel entonces para nosotros hacía una clase bastante diferente porque su clase no estaba enfocada tanto en lo que él decía, sino pues nos hacía a nosotros participar y construir de otra manera, de una u otra manera el conocimiento, ¿no? Era, digamos, para finales de los 80, inicios de los 90, estaba aplicando muy bien el método constructivista. Y nos ha marcado de tal manera porque hasta ahora con mis compañeros nos acordamos de las clases de lenguaje en aquel entonces, que no existía Ujú. comunicación como curso, sino existía lenguaje. Y pues nos hacía participar, a veces las clases simplemente se resumían en hablar, por ejemplo, de un partido de fútbol, que de ese partido de fútbol derivaba en una cosa y otra cosa y otro tema y otro tema y otro tema y finalmente terminábamos hablando de historia. Entonces, nos ha marcado verdaderamente por el método que usó, que no era el clásico, pues, el profesor se sienta a hablar y los alumnos copian, o el profesor dicta en aquel entonces y los alumnos llenan y llenan los cuadernos, sino que él nos hacía participar y hacía pues que nuestra voz se sintiera, nuestra voz terminara construyendo el diálogo y cada uno pudiera soltarse de una manera o soltar lo que pensaba, ¿no? Que hasta en ese momento era difícil, ¿no? Incluso los más tímidos o los que menos destacaban en diferentes materias podían dar su opinión en el curso de este profesor y ser validados o ser criticados y con toda confianza poder expresar lo que pensaban, ¿no? Me llama la atención lo que comenta sobre su profesor. Creo que quizás tiene que ver ahora con su vocación actual de escribir para niños. Siente que quizás esa docencia que usted sintió como una experiencia positiva, hoy día trata de retribuirla a la sociedad a través de la literatura infantil, por ejemplo. Usted me comentó que usted deseaba, ¿no?, romper con el canon y no pensar tanto en cómo el autor lo pensaba, sino cómo lo interpreta el niño cuando lo lee. ¿Tiene algo que ver con ello? Digamos que sí, ¿no? Digamos que sí, sí, sí. De alguna manera, en algún momento también lo he pensado. Yo estudié educación también y si Ujú. tengo un sueño por cumplir es, por ejemplo, poder pararme en un aula y poder estar con alumnos y poder un poco replicar lo que sentía en aquellas clases, ¿no?
Entonces, ese es un tema que todavía no he podido concretar, pero que espero en algún momento poder tener el tiempo de poder estar en un aula con chicos, no sé, pues de primero de secundaria, de segundo de Ujú. secundaria, y poder transmitirles pues las experiencias que uno tiene, pero no desde el modo convencional, este modo conductista, sino desde un modo en donde yo simplemente sea un facilitador y permita Ujú. pues que estos chicos se desenvuelvan, ¿no? Un par de veces he regresado al colegio, ya cuando he publicado, invitado precisamente por este profesor, y, y he regresado, te confieso, con un poco de temor, porque los chicos en el Callao son muy avispados, ¿no? Son muy, muy vivos los chicos del Callao. Entonces, entrar a un aula de tercero, de cuarto de secundaria, es como que sientes también que te estás exponiendo a no sabes qué, porque puedes salir con 20.000 cosas. Sin embargo, desde el momento en que comienzas a hablarle a estos chicos y comienzas a decirles pues que, que, que yo he estudiado ahí, o les comentaba que había estudiado ahí y les trazaba un camino más o menos que había seguido y que ellos podían seguir o tenían el acceso para seguir, o sea, comienzan a escucharte, comienzan a oírte, comienzan a escuchar lo que les dices, y eso me parece sumamente importante, ¿no? Se generaba un Eh, vínculo, ¿no? Se generaba un vínculo, ¿no? El vínculo ya nacía desde el momento en que yo había estudiado ahí, que Ujú. era o había sido un chico como ellos Ujú. y que podía tener mayores perspectivas de las que el contexto les ofrece. Entonces, muchos preguntaban de qué manera se podía haber llegado a la universidad, de qué manera Claro. ingresé pues al mundo de la edición, de qué manera pues, ¿cómo se llama? Había podido estudiar alguna otra carrera. Entonces les Ujú. comienza a llamar la atención porque era o soy alguien que había salido precisamente del lugar donde ellos estaban, ¿no? Y Sí. simplemente es una cuestión de generar un camino, generar una referencia, y me parecía muy importante hacerlo, ¿no? Qué bonito lo que me comentas. En realidad es muy interesante que ese vínculo que se genera, ¿no? Con, digamos, entre un exalumno y un alumno. Sobre todo, como tú lo comentas, de repente en un lugar tan estigmatizado como lo es el Callao, ¿no? Y que ciertamente tiene determinadas necesidades que hasta el día de hoy no, lamentablemente no se llegan a concretar. Quería saber también qué autores fueron los que lo inspiraron a escribir. Usted me comenta que tiene una trayectoria escribiendo y pues siempre es bueno saber cuáles fueron las influencias, de repente literarias, que usted tuvo para poder escribir el día de hoy, ¿no? A ver, mira, en mi primer recuerdo, el primer libro que yo encontré fue el libro de Osvaldo Reynoso, Inocentes, y lo encontré bastante escondido en la biblioteca de mi casa, ¿no? Me llamó la atención porque era una edición de Los Inocentes que tenía una doble, ¿no? Por un lado, era como si tú tenías el libro y si lo volteabas para la derecha mostraba una carátula, si lo volteabas para la izquierda mostraba otra carátula, y me llamó mucho la atención y comencé a leer el libro. Habré tenido pues 8 o 9 años y me echó terriblemente. Me encantaba Osvaldo Reynoso. De ahí, bueno, he saltado a Brás, y ya cuando he tenido 12 13 años, un primo que tenía una biblioteca fabulosa, pude llegar a Honor Evangelio, que me trae muchos recuerdos, sobre todo debido a que personifica muy bien a muchos los individuos de nuestra clase política, Fouché. Entonces, este personaje que sobrevive a todos los procesos de la Francia postrevolucionaria o revolucionaria y postrevolucionaria, y que es un camaleón político. Entonces fue un libro que también me atrapó mucho, ¿no? Y que mira, no tenía el libro dentro de la biblioteca, recién lo he conseguido hace unos años, y pues lo tengo ahí con mucho cariño. Genial. Creo que es importante saber cuando uno lee a un autor, si le ha pasado, y por ejemplo, se imagina lo que ese autor leyó y le influyó y dice, ah, acá está la referencia, ¿no? Pues bueno, que quería saber también qué consejo le podría dar usted a hoy día los jóvenes, quizás no tan jóvenes en edad, que se imaginan
siguiendo la misma trayectoria que usted tuvo, ¿no? Usted de repente llega a uno de estos alumnos de su colegio actual y le pregunta y le dice, quiero seguir su mismo camino, señor Eric. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué consejo me da? Bueno, lo primero yo creo que es la perseverancia, ¿no? O sea, uno no tiene que claudicar al primer escollo que se le presente, porque de hecho que se presentan muchos en el camino, ¿no? Cuando yo postulo por primera vez a la universidad, pues de manera bastante confiada, ¿no? Porque, digamos, yo era un buen alumno en el colegio, salí tercero de toda mi promoción, ocupé el tercer lugar, y yo entendía que con ese tercer lugar tranquilamente ingresaba a San Marcos, y no Ujú. pude ingresar a San Marcos otra vez, ¿no? O sea, me faltaron algunos puntos. Y eso representó verdaderamente un golpe muy duro porque o ingresaba a la universidad o no tenía o no veía otro camino alternativo en ese momento. Y no Ujú. me quedó pues más que prepararme ese año y poder conseguir ese ingreso a la universidad. Lo que me pasa y también que tiene que ver con la perseverancia es que cuando yo entro al comercio, publicaba mucho semanalmente algunas entradas y también me sentía muy confiado. Y resulta pues que por temas administrativos se olvidan de renovarme mi contrato y cuando voy al comercio de pronto me doy cuenta que ya había otra persona en mi lugar y Wow. ya no me podían renovar hasta dentro de 2, 3 meses, ¿no? Y eso fue un segundo Wow. golpe porque yo me sentía absolutamente confiado, tenía 21 o 22 años, y era como que se me caía el mundo encima porque, o sea, estaba tan bien en ese lugar, sentía que había encontrado lo que yo quería, y fue un segundo golpe, pero me ayudó pues a seguir buscando el camino que me correspondía, y es así como llego al mundo de la edición, ¿no? Ujú. Entonces, es no desfallecer en lo que uno busca. Lo segundo es leer, ¿no? Leer mucho. Leer mucho porque leer te brinda, te equipa con ideas, te equipa para cuestionarte a ti mismo, te equipa para tener argumentos para rebatir con otro. Muchas veces lo que leemos en el momento incluso se nos va de la cabeza, pero seguramente en algún lado de nuestra memoria de largo plazo aflora en determinadas circunstancias y te brinda pues las herramientas para poder eh, tener un pensamiento crítico, ¿no? Que es lo más importante, Ujú. ¿no? Tener la Ujú. capacidad de juzgar y lo que yo siempre le repito a mis hijos, ¿no? Tener la capacidad de argumentar. Uno puede tener una posición determinada, incluso ahora lo vemos en estas elecciones, tú puedes apoyar a uno u otro candidato, pero lo importante detrás de eso es que tú argumentes, ¿no? Que tú argumentes el por qué apoyas a determinado candidato y no ¿cómo se llama?, te limites a compartir información que ni siquiera evalúas o información que ni siquiera es certera. Entonces, esa capacidad de argumentación y de discernir la información válida de la no válida, te la da la lectura, ¿no? Te ofrece una perspectiva que te brinda una capacidad diferente, ¿no? Y entonces, me parece muy importante esos dos valores. Ahora, definitivamente, pues, para todo esto se necesita que desde el Estado haya una política que permita que la educación pues se dé, pero para ello se tienen que cumplir pues con ciertas necesidades básicas, ¿no? Chicos que no tienen un buen desayuno, chicos que no tienen un buen almuerzo, chicos que no tienen Ujú. una buena iluminación en casa. eh, no podemos ponerles o construir 5.000 colegios si es que antes no se cubren ciertas necesidades básicas, ¿no? La pirámide básica de Maslow, primero hay que cubrir las necesidades vitales para poder atender a las necesidades secundarias. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Sí, el diagnóstico que usted ha dado respecto, por ejemplo, el tema de compartir información sin antes analizarla, ya, yo me siento totalmente identificado. Creo que en nombre de mi generación, un poco nos hemos convertido y nos hemos constituido debido a toda esa tecnología que nos rodea. El TikTok es un gran ejemplo de ello. A veces, muchas veces, sin querer serlo o sin creer serlo, actores pasivos frente a la información que se transmite, ¿no? Yo creo que
la cantidad de información que compartimos o que sentimos que compartimos entre comillas, porque al fin y al cabo es una etiqueta nomás, se acerca mucho a ese diagnóstico que usted menciona y tiene que ver quizás con esa necesidad de diferenciar lo racional de lo pasional. Hoy día, como usted bien lo ha mencionado, la coyuntura nos aventura quizás una polarización inédita, eh, pero bueno, son parte de los procesos sociales que estamos pasando. Es un acontecimiento quizás también bastante álgido que seguramente, esperemos, podamos contar a nuestros hijos con bastante felicidad, ¿no? Sí, claro. Sí, no, y recordaba, justo estaba releyendo un libro que es El malestar de la globalización de Joseph Stiglitz, Ujú. y ahí él hablaba, recordaba en este momento que, bueno, comentaba pues todo este sistema económico neoliberal, pues que en realidad no funciona o no funciona como verdaderamente nos lo han pintado. Él comentaba, ¿no? Una frase que es muy común entre los norteamericanos que es, lo malo no es no saber, lo malo es saber y repetir lo que no es verdad. Entonces, a veces caemos en ese gran defecto nosotros también, y para eso es importante la lectura, ¿no? La lectura, como te repito, te brinda pues las herramientas necesarias para poder evitar este terrible problema. Usted ha mencionado un punto importante. El tema de conocer o no conocer. Creo que me recuerda mucho a cuando se dice que el peruano no lee. ¿Usted qué percepción tiene al respecto? ¿Que realmente cree que el peruano no lee? O seguramente mencionar lo que usted comenta. ¿No lee por mala costumbre? ¿Que pese a tener los recursos no lo hace? ¿O es que no se ha satisfecho realmente las necesidades básicas para que pueda leer? A ver, yo creo que el peruano en general no lee, y esto tiene que ver también con un proceso del proceso de lectura, ¿no? El proceso de aprendizaje de lectura, ¿no? La lectura en realidad es como proceso y como invento cultural, es un proceso relativamente reciente, ¿no? Ujú. Tiene algo así como 6.000 años, una cosa así. O sea, es un proceso que los seres humanos no tenemos de manera natural o de manera innata, ¿no? Es un proceso que nosotros vamos aprendiendo y que genera determinados circuitos neuronales. Si uno no entrena el cerebro para leer, no estamos en capacidad para leer, ¿no? Leer implica no solamente decodificar las palabras, sino implica todo un proceso mayor que tiene que ver con lo literal, con lo inferencial, con la capacidad crítica. Entonces, cuando hablamos de si los peruanos leen o no leen, yo creo que Ujú. los peruanos estamos en un nivel bastante básico de codificación, que no nos permite pues llegar al nivel de inferencia y mucho menos al nivel crítico. Tiene que ver pues no solamente con las políticas que tienen con respecto a la lectura, sino también con un entendimiento del proceso mismo y con el acercamiento pues de los buenos libros. Y ahí, pues, seguramente entraremos un debate interminable acerca de lo que es o no son buenos libros, pero que tiene que ver básicamente con este aspecto que te digo, ¿no? Reconocer el fenómeno de la lectura como un proceso cerebral y neurocientífico que amerita, pues, que los docentes entiendan y conozcan, ¿no? Desde un nivel que te brinda la neurociencia. ¿Qué opina usted que es la cultura? ¿Cree que está de acuerdo con la perspectiva de que hay un proceso de construcción constante en la sociedad? ¿Cree que de repente es un choque entre status quo, antropológicamente viéndolo, ¿no? Un choque entre status quo y masa no letrada, no parte de la élite? ¿Qué es cultura para usted? Bueno, en realidad, pues cultura, pues, dependiendo del enfoque que le demos, es todo, ¿no? Es todo. Lo que pasa que ahora, pues, últimamente no, sino desde siempre, pues, la cultura ha sido vista, pues, como aquella formalidad académica que solamente la recibimos en los centros respaldados por el sistema, ¿no? Pero cultura en realidad es todo, ¿no? Todo lo que tenemos es cultura y todo lo que nos rodea tiene una información social de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Perdón. ¿Sabe por qué le pregunto qué es cultura para usted? Porque usted ha mencionado determinados conceptos que me permiten inferir
que hay una perspectiva, digamos, bastante, digamos, una perspectiva sociológica que se orienta a pensar no tanto en lo culturalmente occidental. Entonces, me recuerda, si me permite comentarle, a una vez que estaba en la biblioteca de mi colegio leyendo El Cuy de Juan Acevedo y dije, manja, qué cultural. Y le comentaba al bibliotecario, me encanta este libro porque es súper cultural, representa lo propio de mi país. Creo que es cultural. Y el bibliotecario me respondía, justamente acertadamente, como lo que me acaba de comentar, pero ¿qué es cultural para ti? Y me dijo, pero esto también es cultura. Y me sacó, por ejemplo, un libro de Hernando de Soto, se llama El otro sendero. Y entonces comencé a discernir y le dije, y hoy día recién cuando estoy en la universidad me doy cuenta que la cultura es todo, solamente que tiene diferentes enfoques, ¿no? Creo que los peruanos nos han transmitido una idea, y que siento que toda Latinoamérica, de lo culturalmente correcto, ¿no? También hay mucho de eso. ¿Qué opinión tiene al respecto? Claro, es que en realidad pues ahí nos hacen mucho daño las nomenclaturas, ¿no? O sea, las Ujú. nomenclaturas y la perspectiva desde la cual la enfoques, ¿no? Yo creo que pues el tema cultural general debe ser visto pues como una cuestión primordial, pero enfocándola desde el plano de que todo lo que nos rodea es cultura y todo lo que tenemos a disposición de nosotros es cultura. Pero la otra acepción de cultura tiene que ver precisamente con esa formalidad, ¿no? Esa formalidad, ese conocimiento, y ahí entramos a otro plano, ese conocimiento que tiene que ver con lo que nos brinda pues el sistema, ¿no? Este sistema educativo. Entonces ahí hay una dicotomía porque no se sabe exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando te dicen, oye, ¿tú eres culto o no eres culto? Así es, Ya así estás es. haciendo una mezcla de nomenclaturas, de conceptos. Entonces, ¿qué? Yo puedo andar por la calle por ejemplo, el señor que vende periódicos en la esquina me parece una persona muy culta porque tiene una cultura, bueno, una cultura popular puede llamarse, una Ah, cultura que le brinda pues un conocimiento que yo no tengo. ujú. Entonces, hay todo un debate que tiene que ver pues con diversas perspectivas y enfoques desde donde lo mires, ¿no? ¿Usted cree que cuando, por ejemplo, usted comenzó a entrevista mencionando que a veces no sé si se censura o si hay un dedo señalador que dice ese tema no se toca, por ejemplo? ¿Usted cree que tiene mucho que ver con que existe dentro de su esquema, del esquema de repente conservador de quienes manejan el tema editorial, esta noción de que eso no es cultura, por así decirlo? Eso no es cultura, por ejemplo. Eh, No es culto cuestionar al sistema, no es culto transmitir a los niños esas ideas, ¿no? Una cosa no, así. no, no. Yo no creo que va por ahí el tema, yo creo que va más por un tema económico, o sea, Mm, se evitan sencillamente el problema. Si yo ya. tengo 10 colegios religiosos, pues yo no voy a hablar del diablo, yo no voy a hablar del diablo porque las monjas se van a horrorizar. Entonces, va por ese lado sencillamente, ¿no? O sea, si yo tengo más colegios, unos colegios, y tienen un perfil determinado, prefiero no publicar libros que me van a traer problemas, ¿no? No creo que entren en mayores análisis al respecto. Sobre la pandemia, el tema que están viviendo los literatos, supongo que es complicado de por sí. Si hacemos un análisis breve, sumamente breve, se podría decir que la mayoría de autores independientes, quizá debido a la posibilidad y al status quo, si quieres decirlo, de editoriales, al día de hoy han perdido las oportunidades que tenían antes de la pandemia. ¿Usted considera que quizás es un problema estructural de la idiosincrasia nacional? ¿Qué opinión tiene al respecto? De repente usted nos podría contar una experiencia que ha tenido a la hora de publicar, ¿no? Mira, mi visión ahí es un poco distinta. Yo creo Ujú, que el tema de la pandemia lo que ha hecho ha sido básicamente virar el tema de la publicación de libros físicos a libros en versión ebook, ¿no? ujú, Las editoriales han seguido publicando, ujú, ciertamente en menor medida, pero han seguido publicando. Y ha habido, pues, a la fuerza del contexto, ha habido un cambio
del tipo de publicaciones, ¿no? Pero no creo que se haya dejado de publicar. Editoriales como Santillana, como Norma, han seguido publicando los títulos que les correspondía, ¿no? Ahora, esto no se traduce de la misma manera en publicaciones de acuerdo al perfil, ¿no? Por ejemplo, publicaciones académicas Ujú. sí han tenido un menor, un golpe fuerte, y esto te lo cuento porque yo trabajo en Pearson, y Pearson hace trabajos para ESAM, para Centrum, para Se refiere diferentes universidades. a lo que son papers, ese tipo de cuestiones. Eh, Incluso de revistas Papers, indexadas. no, me refiero a publicaciones académicas, como libros de economía, como Ah, ok. libros, no sé, pues de sociología, libros de informática. Entonces, ese tipo de publicaciones sí han tenido un golpe, ¿no? Sí han sido golpeadas porque precisamente pues se ha reestructurado la inversión en cuanto al tipo de publicaciones, y las editoriales mismas no han querido arriesgar. Con ese mercado ya comprimido, porque el mercado de publicaciones universitarias ya es un mercado golpeado, básicamente por el tema de la fotocopia, ¿no? O sea, Sí. publicar un libro a nivel universitario es básicamente un salto al vacío, porque tú publicas un libro, haces una inversión enorme para publicar un libro de nivel universitario, y a la semana ya el libro está en las fotocopiadoras de las universidades. Entonces, y ahí no hay forma de impedirlo. Entonces, es todo un problema. Eric, una última pregunta para concluir. ¿Usted qué consejo le daría de repente a los autores independientes que desean publicar un libro en esta situación de pandemia difícil, lo que le comentaba, ¿no? ¿Qué consejo le daría? ¿Qué perspectivas tiene para el futuro, pues de la pandemia también para los escritores independientes? Eh, bueno, yo a los escritores independientes y a los escritores en general les diría pues que sigan escribiendo, ¿no? Ujú, Eh, yo estoy estudiando en este momento maestría en escritura creativa en San Marcos, ujú. y ahí muchos de mis compañeros tienen la perspectiva de publicar, ¿no? Entonces ahí como que entrábamos en un debate porque digamos, el objetivo no es publicar, ¿no? Digamos, es el ideal, pero el objetivo no tiene que ser publicar. El objetivo tiene que ser, si tú escribes, seguir escribiendo, ¿no? Esa oportunidad caerá, pues, por las circunstancias, por el contexto, por el peso de tu talento, pero si tú tienes como objetivo publicar, y me refiero a publicar a través de un sello editorial y con toda la parafernalia que implica ello, tiene que ver más con un asunto pues de egos que al escritor en esencia no debería perturbarlo. Al escritor en esencia debería motivarlo otro tipo de cosas que sí, que sí es fundamental que te lea la gente, que te lean a través de tus pequeños escritos, pero no publicar pues de la manera como a veces convencionalmente se le imagina, ¿no? Entonces a todas las personas que quieran, que tengan este talento y que tengan esta iniciativa y que tengan esta inquietud, yo simplemente los invito a seguir escribiendo, porque lo otro va a caer sencillamente por su propio peso, lo que no quita que busquen oportunidades en las editoriales, que presenten borradores, que presenten manuscritos. En algún momento van a poder pescar esa oportunidad, pero que no sea el impedimento para seguir escribiendo, ¿no? Escriban, que en algún momento esa oportunidad. Muchas gracias, Eric, por tu respuesta. Ha sido sinceramente una gratificante conversación. Me ha agradado bastante los análisis que has brindado. Creo que ha sido bastante amena esta conversación. Un mensaje final para quienes nos escuchan y ven desde Kika Podcast. Bueno, no, muchas gracias, invitarlos a seguir escuchándolos, y espero pues que de verdad hayan disfrutado de esta conversación. Gracias. Con ustedes, Eric López. Este ha sido todo por hoy. Nos encontramos en la próxima edición de Kilka Podcast. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden un like en Facebook. También pueden darle a suscribirse en YouTube y a seguirnos en Instagram. Nos vemos.